Kim Jong-il. Kim Jong-il no llega al poder como un presidente normal, ni siquiera llega como un dictador normal. Y eso es clave para entender lo que viene después, porque Corea del Norte no era simplemente un país pobre con un mal gobierno, era un país donde el poder se había convertido en una religión política, donde el líder no era presentado como un hombre cualquiera, era presentado como una figura totalmente sagrada, como el padre del pueblo, el salvador de la nación, y como alguien al que no se le podía discutir, ni siquiera cuando la realidad se estaba cayendo delante de todos. Y Kim Jong-il crece justo dentro de esa mentira, no como víctima del sistema, ni mucho menos, sino como heredero directa de ella. Para entender a Kim Jong-il hay que empezar por su padre, porque sin él no se entiende Corea del Norte. Kim Il-sung fue el fundador del régimen norcoreano, el hombre que quedó al frente del norte de la península tras la división de Corea después de la Segunda Guerra Mundial. Desde muy pronto el régimen no se limitó a gobernar con ejército, policía y un partido único. Fue mucho más lejos. Construyó una maquinaria de propaganda brutal, donde Kim Il-sung aparecía como el hombre que lo había dado todo por el pueblo, el guerrillero heroico, el protector frente a Japón, frente a Estados Unidos, frente a Corea del Sur y frente a cualquier amenaza exterior. Esa imagen no es un detalle cualquiera, era la base del poder, porque si el líder es presentado como el padre del país, entonces criticar al líder no es simplemente discrepar a un político, es traicionar a la familia, a la patria y a la historia oficial. Kim Jong-il crece en ese ambiente, rodeado de propaganda, privilegio, miedo y obediencia. No se cría como un niño normal en un país normal. Se cría dentro de una burbuja de poder donde todo está diseñado para proteger a la familia. Y eso cambia completamente la forma en la que una persona entiende el mundo. Porque cuando creces en un entorno donde todo el mundo baja la cabeza, donde nadie te contradice de verdad y donde el estado entero gira alrededor de ti, acabas aprendiendo una lección bastante peligrosa. El país no es algo que tú sirves, es algo que te pertenece. Y aquí aparece una de las primeras mentiras de toda la historia. La versión oficial del régimen dice esto: nació en el Monte Paektu, un lugar cargado de simbolismo para la identidad norcoreana. La naturaleza y la patria hubieran anunciado su nacimiento, pero muchas fuentes externas dicen que en realidad nació en 1941 en la Unión Soviética. Esto es importante no por el debate exacto del lugar, sino por lo que revela. En Corea del Norte ni siquiera el nacimiento del líder podía contarse como un hecho normal. Tenía que convertirse en leyenda, tenía que sonar épico, tenía que servir al relato del régimen. En otros países la propaganda interna mejora la imagen de un líder. En Corea del Norte la propaganda intenta reemplazar la realidad. No solo se trata de decir que el líder es bueno, se trata de fabricar una historia entera donde el líder parece destinado desde antes de nacer, y Kim Jong-il entra en esa maquinaria desde el principio. Su vida no se presenta como la de un heredero político, sino como la de un hombre que ha sido elegido por los dioses, y eso permite que la población no lo mire como un funcionario, sino como la continuación natural de Kim Il-sung, el hijo del Padre Eterno. Durante años, Kim Jong-il no fue simplemente el hijo del líder, fue construyendo su posición dentro del Partido de los Trabajadores de Corea, especialmente en áreas relacionadas con la propaganda, la cultura, el cine y el control ideológico. Y esto es clave porque mucha gente piensa en dictaduras solo como ejércitos y prisiones. Pero Kim Jong-il entendió algo más profundo. Si controlas lo que la gente ve, escucha, canta, aprende y repiten desde pequeños, no necesitas convencer a la gente cada día desde cero, ya has entrado en su cabeza antes de que tengan uso de razón. Por eso su interés por la propaganda es tan importante. En Corea del Norte, la propaganda no era solo un cartel en la calle, era la escuela, la televisión, la radio, los periódicos, las historias que se contaban sobre la guerra, sobre Estados Unidos, sobre Corea del Sur y sobre la familia Kim eran bastante locas. Desde bien pequeños los niños aprendían que el líder les daba todo, que el país vivía rodeado de enemigos,
que la obediencia era patriotismo y que cualquier duda era peligrosa. Esto no es un detalle menor, es una forma de construir una sociedad donde la gente no solo teme al Estado, sino que además ha sido educada para pensar que sin ese Estado no existe nada. Ahí es donde Kim Jong-il empieza a tener una importancia enorme. Él no hereda solo un país, hereda una especie de fábrica, y durante su ascenso aprende a manejarla. La cultura, el cine, todo eso se convierte en herramientas clave para reforzar una idea central. El líder siempre tiene la razón, el pueblo siempre debe sacrificarse y cualquier problema que surja es culpa de los de fuera, nunca del sistema. Esa idea será fundamental años después, cuando el país entra en una crisis de hambre impresionante, porque si durante años has enseñado a la gente que el régimen nunca falla, cuando el régimen falla tienes que inventarte algo. Y Corea del Norte ya tenía preparada esa forma de mentir. Una de las cosas más fuertes de este sistema es que la propaganda no iba sola, iba acompañada de vigilancia, no bastaba con repetir las cosas, había que controlar que la gente las repitiera, había que vigilar conversaciones, movimientos, amistades, comportamientos y hasta la forma en la que la gente habla del líder. En muchos países con dictaduras la gente aprende a callarse en público. En Corea del Norte el miedo va más lejos, porque el error de una persona podía arrastrar a toda una familia. Eso hace que la obediencia no sea solo política. El miedo entra en casa, en la mesa, en el trabajo, en la escuela, en el barrio. Y cuando el miedo entra ahí, la gente aprende a sobrevivir midiendo cada palabra. Kim Jong-il crece viendo cómo ese mecanismo funciona. Ve que no hace falta que todo el mundo crea de verdad cada palabra del régimen. Le basta con que la gente no se salga de su línea. Si todo el mundo aplaude, aunque algunos lo hagan por miedo, desde fuera parece unidad. Si todos lloran cuando muere el líder, aunque algunos lloren porque saben que deben hacerlo, desde fuera parece algo muy bonito. Ese es el tipo de país que Kim Jong-il aprende a gobernar. Un país donde la apariencia de lealtad puede ser tan importante como la lealtad real. Y mientras todo eso se consolida, Corea del Norte se iba cerrando cada vez más. El régimen se presentó durante décadas como autosuficiente, con la ideología Juche como bandera, una idea que vendía independencia, orgullo nacional y rechazo a depender de los de fuera. Pero la realidad era muy distinta. Corea del Norte dependía muchísimo del apoyo del bloque socialista, especialmente de la Unión Soviética y de China. Recibía combustible, ayuda, comercio favorable, maquinaria, fertilizantes y apoyo político. Pero antes de la gran crisis, el régimen mantenía la imagen. Desfiles enormes, soldados perfectamente alineados, retratos de los líderes gigantes, canciones al líder, niños sonriendo en actos oficiales, todo diseñado para enviar un mensaje muy claro. Aquí hay orden, aquí hay unidad y aquí hay fuerza. Y esa imagen funcionaba porque Corea del Norte controlaba muchísimo lo que salía al exterior. Kim Jong-il entendía perfectamente el valor de ese escaparate. No era un líder improvisado que solo se apoyara en su padre. Era alguien obsesionado con la imagen, con el relato, con cómo se veía el poder. Su pasión por el cine, tantas veces contada casi como una rareza, en realidad encaja con su forma de gobernar. Era una herramienta para construir emociones, héroes, enemigos, sacrificios y obediencia. Corea del Norte no necesitaba solo a soldados, necesitaba que la gente viviera dentro de una narrativa donde sufrir por el régimen parecía honorable y dudar parecía traición. Cuando Kim Il-sung muere en 1994, el país entra en un momento muy peligroso. En cualquier otro sistema, la muerte del líder habría podido abrir una crisis enorme. Pero Corea del Norte ya estaba preparada. Kim Jong-il no aparece de repente, ya estaba colocado. Recibir el poder en 1994 era recibir un país que estaba empezando a romperse por dentro. La Unión Soviética ya había desaparecido, por lo tanto, el apoyo económico se había reducido, el sistema agrícola estaba muy tocado, la economía era rígida, ineficiente y dependiente de recursos que no llegaban a todos por igual. Y en ese contexto el nuevo líder no solo tenía que gobernar, tenía que demostrar que la dinastía podría sobrevivir sin el fundador. Y ahí empieza la verdadera prueba de Kim Jong-il, porque una cosa es vivir dentro de una leyenda y otra muy distinta es dirigir a un país. La propaganda podía decir que el líder protegía al pueblo, pero el campo necesitaba cosas, combustible, maquinarias, cosechas. La televisión podía repetir canciones de gloria, pero las familias necesitaban arroz. Podían organizar desfiles, pero las fábricas estaban perdiendo fuerza. Y esa contradicción que estamos viendo se convierte en el centro de la tragedia de Corea del Norte.
Lo más grave es que Kim Jong-il no recibe una crisis cualquiera, recibe una crisis en un país donde admitir errores era casi imposible. En un sistema normal, cuando una política fracasa, al menos existe la posibilidad de debatir, cambiar ministros, reconocer fallos, pedir ayuda de forma abierta. En Corea del Norte, reconocer que el sistema había fallado era atacar al corazón del régimen. Porque sí, el líder es perfecto, si el partido siempre tiene razón y si el modelo es superior, entonces el hambre no puede ser culpa del sistema, tiene que ser culpa de los enemigos. Y esa es la trampa que Kim Jong-il hereda. Corea del Norte estaba construida para obedecer, no para corregirse. Para entender por qué Corea del Norte llegó a hundirse como se hundió en los años de Kim Jong-il, primero hay que entender cómo funcionaba el país por dentro. Porque si lo miras solo desde fuera parece simplemente una dictadura y ya está, pero no, la realidad es bastante más dura. Corea del Norte no era solo un estado autoritario donde no podías votar libremente o criticar al gobierno. Era un sistema que intentaba controlar la vida de una persona al completo, desde que nacía hasta que moría. Dónde vivía, qué estudiaba, en qué trabajaba, qué podía leer, qué podía escuchar, con quién podía relacionarse, qué podía decir y en muchos casos hasta qué posibilidades tenía de recibir comida. Y eso es lo que hace tan brutal esta historia, porque cuando llegó la crisis, millones de personas no estaban atrapadas solo por la falta de alimentos, estaban atrapadas en un sistema diseñado para que nadie pudiera salirse del camino. Uno de los pilares más importantes de ese control era el Songbun, una clasificación social que dividía a la gente según su nivel de lealtad del régimen. Esto no era una etiqueta y ya está. En Corea del Norte, el origen familiar podía marcar tu vida entera. Si venías de una familia considerada leal, con pasado militar o vinculado al partido, tenías más posibilidades de vivir en zonas mejores, estudiar en mejores universidades, conseguir mejores trabajos y recibir un mejor trato del Estado. Pero si tu familia tenía antecedentes considerados sospechosos, como haber tenido tierras antes de la revolución, relación con Corea del Sur, vínculos religiosos, familiares que huyeron, contactos con Japón o cualquier mancha política del pasado, podías quedar marcado durante generaciones. Porque en Corea del Norte no siempre pagabas solo por lo que hacías tú, podías llegar a pagar lo que tu bisabuelo había hecho. Esto convierte el miedo en algo hereditario. No era simplemente no criticar al líder porque te castigan. El Songbun también ayuda a entender una cosa. ¿Por qué la hambruna no golpea a todos por igual? No es que el país entero sufriera de forma idéntica. En un sistema como este, la cercanía al poder podía significar la diferencia entre vivir o morir. Pyongyang, la capital, era el escaparate del régimen. La ciudad que se enseñaba al exterior. El lugar donde vivía la gente cercana al régimen, los funcionarios importantes, los militares mejor colocados y las familias con mejor clasificación política. Allí el Estado intentaba conservar una imagen de orden, pero fuera de esa vitrina, en provincias, pueblos industriales y regiones alejadas del centro, la vida podía llegar a ser muy dura. Luego estaba el sistema de distribución pública de alimentos. Durante décadas mucha gente no compraba comida como en un mercado normal. Dependía de raciones distribuidas por el Estado. El gobierno decidía cuánto recibías y a través de qué canales. En teoría, eso vendía como una forma de igualdad para todos, como si el Estado cuidara de todo el mundo, pero en la práctica significaba algo mucho más peligroso. Si el sistema de distribución se rompía, la gente no comía. Esto era una trampa de supervivencia, porque si no había mercado libre real, si no podías comprar o vender algo sin riesgo, entonces hasta la propia comida se convertía en una herramienta de control total. Y ahí está una de las claves más duras de Corea del Norte. El régimen no solo controlaba la política, controlaba la dependencia. La gente dependía del Estado para trabajar, para vivir, para moverse, para absolutamente todo. El control del movimiento era otro punto clave. En Corea del Norte no podía ser simplemente de una ciudad a otra como si nada. Los desplazamientos en el país estaban regulados y viajar sin permiso podía traer problemas muy graves. Eso significa que cuando empiezan a faltar alimentos en una zona, la gente no tiene la libertad normal de irse a otro sitio. Pero en un sistema donde moverse ya puede convertirse en sospechoso, intentar sobrevivir puede parecer traición. La información estaba igual de controlada, la radio, la televisión, los periódicos y el relato oficial estaban diseñados para que la gente viviera dentro de una burbuja. Escuchar medios extranjeros podía ser peligroso. Mucha gente intentaba captar señales de radio de China o de Corea del Sur, pero eso podía traer castigos si eran descubiertos. No porque escuchar una radio fuera un crimen, sino porque para el régimen era una amenaza directa. La información exterior podía romper la mentira.
Podían demostrar que Corea del Sur no era el infierno que estaban vendiendo. Podía mostrar que otros países tenían comida, electricidad, mercados y libre movimiento. Podía hacer que la gente se preguntase por qué su vida era así. Y una pregunta en una dictadura de ese tipo puede ser más peligrosa que un arma. Y luego están los campos de prisioneros políticos. Esta parte hay que tratarla con seriedad. Corea del Norte ha sido señalada durante mucho tiempo por un sistema de campos donde podían terminar personas acusadas de delitos políticos. Para el régimen no bastaba con castigar al culpable. Había que cortar el problema de raíz, intimidar al entorno y mandar un mensaje a todos. Todo esto también ayuda a explicar por qué la gente no va a manifestarse ni a montar una revolución en la calle. Desde fuera mucha gente piensa esto: si millones pasan hambre, ¿por qué no se rebelan? Pero esa pregunta no entiende cómo funciona un régimen así. Para rebelarte necesitas confianza, comunicación, organización y la esperanza de que otros se muevan contigo. Corea del Norte había trabajado durante décadas para construir justamente eso. Pero si cada persona cree que está sola, si teme que su vecino la delate y si sabe que su familia puede pagar las consecuencias, toda esa rabia se queda atrapada. Y mientras todo esto ocurría, la propaganda seguía haciendo su trabajo. Los retratos de Kim Jong-un y Kim Jong-il debían cuidarse muchísimo. Las reuniones políticas seguían. Los actos de lealtad seguían, incluso cuando la gente tenía cada vez menos que comer. El día a día de la gente seguía siendo el mismo. Esa es una de las imágenes más duras de Corea del Norte, un país donde el cuerpo podía estar debilitado por el hambre, pero la boca seguía obligada a alabar al líder. Cuando el sistema de distribución empieza a romperse, la gente no podía simplemente salir del país, no podía organizar una oposición y no podía denunciar en prensa. Tenía que improvisar dentro de una estructura que seguía exigiendo obediencia. Y eso es lo que hace tan brutal la historia de Corea del Norte bajo Kim Jong-il. El hambre no llegó a una sociedad libre que podía reaccionar. Llegó a una sociedad vigilada, clasificada, encerrada y educada para obedecer. Y aquí empieza la parte más dura de la historia. Porque una vez entiendes cómo funcionaba Corea del Norte, la hambruna de los años 90 empieza a parecer algo bastante lógico. Cuando llega la hambruna de los años 90, Corea del Norte no se rompe de golpe. No es un día concreto en el que todo el país se despierta sin comida y entiende lo que está pasando. Es mucho más lento. Y precisamente por eso es más cruel. Primero llegan las señales pequeñas, las que al principio el régimen puede esconder o maquillar. Las raciones empiezan a reducirse. Algunos trabajadores dejan de recibir lo que antes recibían. Las fábricas empiezan a funcionar peor porque falta electricidad, falta combustible, faltan piezas. La vida diaria se vuelve más difícil, pero la propaganda sigue igual. Los retratos siguen en las paredes, las consignas siguen en la calle y la gente sigue acatando órdenes. Y mientras la realidad se va deteriorando, el régimen intenta mantener la imagen de que todo sigue bajo control. Para entender por qué el desastre fue tan grande, hay que mirar lo que pasa a principios de los años 90. Corea del Norte llevaba décadas vendiendo una idea muy clara: hay que ser autosuficientes. Pero la realidad era mucho menos épica. Luego llegan los desastres naturales, especialmente las inundaciones, que destruyeron la mayoría de las cosechas del pueblo y empeoraron una situación que ya venía tocada por dentro. Otros países también sufren inundaciones y no terminan en una hambruna extrema. La diferencia en Corea del Norte era que el sistema ya estaba debilitado y nadie pudo pensar en una solución para eso. El régimen llamó a esa etapa la Marcha Ardua, y el nombre importa mucho, no es una descripción neutral. La palabra no dice hambruna, no dice fracaso, no dice colapso. Dice marcha, sacrificio, resistencia. Y eso es muy norcoreano: convertir algo malo en un relato heroico. Si el pueblo no tiene comida, no es porque el Estado esté fallando, es porque la nación está resistiendo. Si las familias caminan kilómetros buscando algo de comer, no es señal de que el sistema se ha roto, es parte de la lucha. Esa manipulación del lenguaje no alimenta a nadie, pero protege al sistema. Y mientras arriba se hablaba de sacrificio, debajo la gente empezaba a hacer cosas que jamás habrían imaginado. Familias vendiendo lo poco que tenían, madres caminando de pueblo en pueblo para conseguir un puñado de grano, niños dejando la escuela porque no tenían fuerza o porque tenían que acompañar a sus familiares en busca de comida. Personas comiendo hierbas, raíces, cortezas, cualquier cosa que pudiera engañar al estómago durante unas horas. No era solo pobreza. Uno de los cambios más importantes aparece cuando el sistema de distribución pública empieza a fallar de verdad.
Durante años muchos norcoreanos habían dependido de las raciones del Estado, pero cuando esas raciones se reducen o desaparecen, la gente se enfrenta a una realidad: obedecer ya no garantizaba comer. Ese momento cambia la relación entre el pueblo y el régimen, porque hasta entonces el Estado podía exigir lealtad a cambio de una estabilidad, pero si el Estado ya no puede darte ni comida, empieza a perder una parte silenciosa de su autoridad. La gente no podía decirlo en voz alta, pero lo entendía en su cuerpo: el sistema no estaba cumpliendo. En ese momento empieza a crecer la economía sumergida, el llamado Yangmadang. Y esto es importantísimo porque no es solo un detalle económico, es una grieta dentro del sistema. En un país donde el Estado quería controlarlo todo, la gente empezó a sobrevivir fuera del Estado, vendiendo, intercambiando, comprando, cualquier cosa para poder subsistir. Muchas mujeres tuvieron un papel enorme en estos mercados, porque mientras los hombres seguían atados a trabajos estatales que ya no daban de comer, ellas se movían, vendían, negociaban, conseguían alimentos, cuidaban a los niños, hacían lo que fuera necesario para que sus familias aguantaran un día más. Eso cambió Corea del Norte desde abajo, aunque el régimen nunca quisiera admitirlo. Y aquí aparece una contradicción. El régimen odiaba perder el control sobre la economía, pero necesitaba que esos mercados existieran porque sin ellos mucha gente habría muerto. Corea del Norte sigue siendo una dictadura cerrada, pero la supervivencia empezó a depender de pequeños actos que el sistema no había planeado. China se convierte en un punto clave. Para muchas personas, la frontera deja de ser una línea política y se convierte en una posibilidad real de seguir vivos. Algunos cruzan buscando comida, trabajo o ayuda de familiares, otros cruzan porque ya no les queda nada, pero hacerlo era muy peligroso. Si eran capturados o devueltos, podían enfrentar castigos impresionantes, y aún así, la gente lo hacía. Imagínate el nivel de desesperación que tenía esa gente. Cuando una persona arriesga prisión, violencia o desaparición para cruzar una frontera, no lo hace por capricho. Lo hacen porque no te puedes ni imaginar cómo es la vida en Corea del Norte. Mientras tanto, Kim Jong-il no desaparece del centro del sistema. Algunos podrían decir que heredó una situación imposible. Y sí, heredó una crisis enorme. Pero gobernar es decidir qué haces con esa crisis, y lo que hizo el régimen fue mantener el control político por encima de cualquier apertura real. No permitió una transparencia completa, no dejó que la población se organizara libremente. ¿Cómo ayudas a una población hambrienta cuando el régimen controla el acceso, la distribución y lo que los observadores pueden ver? ¿Cómo aseguras que la comida llega a quienes más lo necesitan en un sistema donde la lealtad política y la jerarquía pesan tanto? Es una pregunta difícil, porque no hacer nada también habría sido abandonar a la gente. Pero ayudar significa negociar con un régimen que seguía usando el hambre como parte de su discurso. Y durante todo eso, el ejército y la élite no ocupaban el mismo lugar que el ciudadano promedio. La gente de Pyongyang, los cuadros leales, los militares importantes y quienes estaban cerca del poder político tenían más posibilidades de ser protegidos. Pero ojo, eso no significa que nadie de esos sectores sufriera, pero la diferencia existía. En un sistema como Corea del Norte, la escasez no se reparte de manera inocente, se reparte según prioridades. Y las prioridades del régimen estaban claras: primero sobrevivía el núcleo del poder, y después, si quedaba algo, el resto. Aquí es donde Kim Jong-il queda retratado con más dureza, porque su gran objetivo durante la hambruna no fue transformar Corea del Norte para que algo así no volviera a pasar. Su objetivo era que el régimen no cayera. Mantuvo la propaganda, mantuvo la represión, mantuvo la estructura de vigilancia. Esa diferencia lo dice todo. Hay otra imagen que impacta mucho: los llamados niños abandonados o niños de la calle, conocido en algunos relatos como Konjebi, gente que vagaba buscando comida en estaciones, mercados o en las calles de noche. Son una de las caras más duras de aquella época. En un país que se presentaba como una gran familia protegida por el líder, había niños en la calle sobreviviendo como podían, y eso desmonta cualquier propaganda. Mientras tanto, en el régimen seguía existiendo lealtad. No era solo que la gente pasara hambre, era que la gente pasaba hambre dentro de un sistema que seguía obligándoles a agradecer, a callar y a alabar al líder. Y aquí es donde debe entrar tu mirada crítica. No hace falta decir que Kim Jong-il personalmente mató a cada persona de hambre. Eso sería simplificar demasiado. Lo que sí se puede decir es que no era el mejor presidente del mundo. Un sistema que tarda tanto en abrirse, que ocultó, que distribuyó según lealtad, que restringió el movimiento y que castigaba la huida de la gente, depende de una estructura entera sostenido por una persona. La marcha ardua también demuestra algo inquietante.
Un régimen puede fracasar en alimentar a su población y aún así poder sobrevivir. Puede perder legitimidad moral, pero mantener capacidad represiva. Y Corea del Norte es uno de los ejemplos más claros de eso. El hambre no destruyó el sistema, lo hizo depender de la ayuda exterior, lo llenó de contradicciones, pero no lo tumbó. Aprendió que podía permitir ciertos mercados mientras no se convirtieran en desafío político. Y Kim Jong-il sale de esa etapa con una conclusión muy dura. No necesitaba hacer que Corea del Norte prosperara como un país normal, necesitaba impedir que el régimen no se derrumbe. Por eso, cuando alguien pregunta si Kim Jong-il tuvo la culpa de que Corea del Norte se hundiera, la respuesta no puede ser simple, pero sí puede ser clara. No creó cada causa de la hambruna, pero gobernó de una forma que la hizo más mortal. No provocó cada inundación, pero no hizo nada al respecto. No cerró cada almacén con sus manos, pero dirigía un régimen que protegía la mentira antes que la vida de su pueblo. Y eso, al final, importa. La marcha ardua no fue solo el momento en que Corea del Norte se quedó sin comida. Fue el momento en que quedó claro que para Kim Jong-il el régimen podía sobrevivir, incluso si el pueblo tenía que aprender a morir en silencio. Uno de los casos más surrealistas y más importantes para entender a Kim Jong-il es el secuestro de Choi Yong-jin y Shin Sang-ok, y esto parece inventado, pero no lo es. La chica era una actriz surcoreana muy conocida, y el hombre era un director de cine famoso en Corea del Sur. En los años 70, ambos terminan secuestrados por Corea del Norte. Primero desaparece Choi y después Shin. ¿Y por qué un estado como Corea del Norte iba a secuestrar a una actriz y a un director de cine? No tiene ningún sentido. Pues sí que lo tiene. Porque recordemos que Kim Jong-il estaba obsesionado con el cine y con la propaganda. No solo quería controlar lo que el pueblo pensaba, quería producir películas que sirvieran al régimen, que demostraran que Corea del Norte es fuerte, heroica, superior y que además fueran lo bastante buenas como para impresionar dentro y fuera del país. Este caso dice muchísimo sobre su mentalidad. Un líder normal, si quiere mejorar el cine nacional, crea escuelas, pero Kim Jong-il no, esa es la diferencia. Odio al enemigo, orgullo nacional, sacrificio y miedo. Choi y Shin terminaron escapando años después. Esa huida fue un golpe tremendo a la imagen del régimen, porque no solo revelaba una historia de secuestro, revelaba la verdadera cara de Corea del Norte. Mostraba que ese país que hablaba de soberanía, dignidad y todos felices, podían hacer lo que hiciera falta con tal de alimentar la imagen del régimen. Otro caso todavía más doloroso es el secuestro de ciudadanos japoneses. Durante años Corea del Norte negó todo eso, hasta que más tarde tuvo que reconocer algunos casos. Uno de los nombres más conocidos es Megumi Yokota, una niña japonesa secuestrada en 1977 cuando tenía 13 años. No estamos hablando de una operación militar contra un enemigo armado, estamos hablando de gente indefensa. Durante años su familia buscaba respuestas. Japón presiona, Corea del Norte niega y el caso se convierte en una herida abierta. Este tipo de historias muestran algo muy básico. El régimen de Kim Jong-il no solo consideraba juguetes a la gente de su propio país, también podía considerar juguetes a personas de otros países. Otro caso clave es el evento del vuelo coreano. El avión surcoreano explotó en pleno vuelo y murieron 115 personas. Las investigaciones apuntaron a agentes norcoreanos, una de ellas Kim Hyo-hui. Sobrevivió, fue capturada y más tarde dio testimonio sobre lo que había pasado ese día. Este caso es importantísimo porque muestra que Corea del Norte no solo usaba propaganda y secuestros, también estaba dispuesto a hacer lo que haga falta con tal de golpear a Corea del Sur. Esto pasó antes de que Kim Jong-il asumiera el cargo, pero durante una época en la que él ya tenía un peso enorme en el régimen. La historia de Kim Hui también es muy importante, porque pone rostro a cómo el régimen fabricaba agentes, no solo entrenaba cuerpos, entrenaba mentes. Personas educadas desde pequeñas dentro de una narrativa donde el enemigo siempre tenía la culpa, donde el líder era sagrado y donde el Estado servía por encima de cualquier límite moral. Cuando una persona crece dentro de un sistema así, puede acabar participando en cosas que desde fuera parecían imposibles de entender. Y ese es uno de los puños más duros de Corea del Norte. No solo oprime, también moldea a las personas para que hagan cosas que no quieren hacer. Uno de los casos más conocidos vinculados al sistema de campos es el de Shin Dong-hyuk. Dijo haber nacido en un campo de prisioneros y escapar años después. Y para el documental lo que importa no es explorar lo que pasó, sino explicar qué función cumplían esos campos, mantener el miedo vivo, recordar a la población de que el castigo no era una amenaza vacía, que desaparecer del sistema era posible, que una familia podía ser destruida por sospechas políticas.
y que el silencio era la única manera de poder sobrevivir. Y esto conecta directamente con la hambruna, porque un país con campos de prisioneros, vigilancia, control de movimiento y castigos colectivos no reacciona como una sociedad libre. Corea del Norte estaba aislada, sancionada y con una economía malísima, pero el régimen necesitaba dinero, dinero para comprar tecnología, dinero para el programa militar, dinero para sostenerlo todo, y ahí aparece Bureau 39, una estructura muy importante para la obtención de divisas del sistema norcoreano. Durante años se le han atribuido actividades opacas, desde negociaciones un poco sospechosas hasta falsificación de monedas y cosas peores. Bureau 39 es importante porque plantea una pregunta brutal. Mientras millones de personas sufrían hambre, ¿cómo se sostenían los lujos, las compras selectivas y en general el poder estatal? La respuesta no está en una sola actividad, sino en una lógica muy loca. El régimen podía ser pobre como país, pero no necesariamente pobre como élite. Esta diferencia es clave. Corea del Norte podía estar destruida de cuerpo para abajo, y de cuerpo para arriba podían ser todos ricos. Kim Jong-il además tenía una imagen de líder misterioso y casi inalcanzable. No era como otros dictadores que estaban todo el día dando discursos, su figura estaba envuelta en mito, y esa distancia ayudaba al régimen. Cuanto menos lo veías como un humano normal, más fácil era sostener esa idea de que él era algo más que una persona, era alguien elegido por los dioses. Y aquí entra un punto muy interesante. Kim Jong-un no necesitaba que la realidad fuera buena, necesitaba que la versión oficial fuera más fuerte que la realidad. El régimen seguía protegiendo su imagen, su aparato militar y sus operaciones exteriores. Esa diferencia lo dice todo, la gente vivía atrapada en lo básico. Y aquí es donde esta parte tiene que cerrar con fuerza, porque después de conocer estos casos, ya no puedes mirar la hambruna como una simple tragedia económica. La hambruna ocurrió dentro de un régimen donde la gente no valía para absolutamente nada. Eran vistos como juguetes, objetos y cosas sin valor. Ya había demostrado que la verdad no era prioridad, ya había demostrado que la propaganda valía más que la transparencia, ya había demostrado que la familia Kim estaba por encima de todo. Entonces, cuando llegó el hambre, no llegó a un país mal preparado por accidente, llegó a un país gobernado por un sistema que llevaba años entrenándose para ocultar, negar, controlar y castigar. Y eso explica por qué en la siguiente parte, la decisión más importante de Kim Jong-il no fue cómo alimentar primero al pueblo, fue cómo asegurar que todo siguiera igual. Cuando Corea del Norte entra en la peor crisis de su historia, Kim Jong-il se enfrenta a una decisión que define por completo su gobierno. Podía abrir el sistema, reconocer el desastre y cambiar de verdad la forma en la que el país funcionaba. O podía hacer otra cosa, proteger primero el poder, mantener el control político, blindar al ejército y convertir el sufrimiento del pueblo en una prueba de resistencia nacional. Obviamente, eligió lo segundo. Y ahí es donde se entiende la diferencia entre gobernar un país y proteger una dinastía. La política que marca esos años se conoce como el Songun, el ejército primero. No era solo una frase para propaganda, ni un lema vacío cualquiera. Era una forma de ordenar el país entero. En muchas crisis, cuando muchas familias dependían de mercados informales, ayuda exterior, trueques, sobornos o comida encontrada en la calle, el régimen colocó al ejército en el centro de todo. Para Kim Jong-il, el ejército era importantísimo. Era el muro que protegía a la familia Kim. Si el ejército seguía leal, el régimen podía aguantar el hambre, las sanciones, el aislamiento y cualquier crítica internacional. Si el ejército se rompía, todo podía caer. Esta es la parte más dura. Kim Jong-il sabía que Corea del Norte estaba sufriendo, pero él tenía otras prioridades. Por eso el régimen mantuvo la propaganda, la vigilancia, los controles, la censura y el culto al líder incluso cuando el país estaba hundido. Al final, Kim Jong-il no salvó a Corea del Norte, y esa diferencia lo cambia todo, porque salvar un país significa proteger a su gente, admitir errores, corregir el sistema y evitar que una tragedia vuelva a repetirse. Salvar un régimen significa proteger a quienes mandan, aunque el pueblo pague el precio. Y obviamente volvió a elegir lo segundo. Y por eso esta historia no va solo de hambre, va de un líder que entendió que podía perder la confianza de su pueblo y aún así mantener el control. Va de un sistema donde la miseria podía vaciar hogares, pero no tocar el trono. Porque en la Corea del Norte de Kim Jong-il, el hambre fue una tragedia para el pueblo, pero para el régimen no fue ninguna crisis. Diciembre de 2011, Kim Jong-il muere. Corea del Norte no queda como un país que simplemente pierda a su líder,
Queda como un país marcado por décadas de propaganda, hambre, miedo y aislamiento. Y eso es lo más importante de su legado, porque Kim Jong-il no dejó una Corea del Norte fuerte en el sentido real. No dejó un país próspero, ni abierto, ni capaz de alimentar bien a su gente. Lo que dejó fue algo distinto, un régimen que había aprendido a vivir incluso cuando su propio pueblo se hundía. La muerte de Kim fue presentada como una tragedia nacional. La televisión del país mostraba un montón de gente llorando, y una narrativa oficial donde el país entero parecía paralizado por lo que había pasado. Pero en Corea del Norte nada de eso puede mirarse como un país normal. Allí el dolor también era político. No lloraban porque querían, lloraban porque si no, los mataban. Mostrar tristeza era parte del ritual, y no mostrarla lo suficiente podía ser muy peligroso. Eso resume muy bien el sistema que dejó Kim Jong-il, un país donde incluso la forma de sufrir estaba vigilada. Detrás de esas imágenes oficiales había una realidad mucho más dura. Estaba la gente que había aprendido que el Estado podía abandonarla. Esa fue una de las mayores heridas que dejó Kim Jong-il. Millones de personas sabían que todo estaba mal, pero no podían hacer nada. La hambruna cambió el país por debajo. Antes el régimen intentaba que la vida diaria pasara por los canales oficiales, trabajo estatal, raciones estatales, propaganda estatal, pero cuando el sistema de distribución colapsó, la gente tuvo que buscarse la vida. Kim Jong-il también dejó una lección terrible para su hijo. El régimen podía aguantar muchísimo si mantenía intacto el ejército, la seguridad interna y el control del relato. Esa fue la fórmula que heredó Kim Jong-un, el actual presidente de Corea del Norte. No heredó un país sano. Por eso no se puede entender la Corea del Norte actual sin Kim Jong-il. Kim Jong-un llega después, con otra imagen, más joven, más visible, más dispuesto a mostrar misiles, reuniones y fuerza personal. Pero la base ya estaba construida. El culto a la familia, la vigilancia, los campos y el control de todo. También queda el daño humano que no se ve en los desfiles. La gente que logró escapar de Corea del Norte han contado durante años historias de hambre, miedo, castigos, sobornos y un montón de brutalidades. Salir de Corea del Norte no era solo cruzar una frontera, era descubrir que su vida entera había sido un engaño, y eso dejó una marca muy profunda. Lo más oscuro es que Kim Jong-il demostró algo que debería dar miedo. Un régimen puede fallar en casi todo lo que importa a la gente, y aún así seguir adelante si controla el miedo. Y aquí está la conclusión. Kim Jong-il no hizo de Corea del Norte un país fuerte, hizo de Corea del Norte un régimen resistente. Al final, Kim Jong-il no solo dejó pobreza, dejó un sistema que aprendió que podía pedir sacrificios sin entregar responsabilidad. Dejó una población que tuvo que sobrevivir fuera del Estado mientras la gente no podía hacer nada. Y esa es la pregunta final que te dejo. ¿Corea del Norte sigue existiendo porque sus líderes son fuertes o porque consiguieron construir un miedo tan profundo que incluso una crisis de hambre no pudo acabar con ellos? Porque Kim Jong-il murió, pero el país que dejó atrás sigue encerrado dentro de la misma lógica: obedecer primero, sobrevivir después.